Este programa llega gracias a Encuadre, Agencia de Comunicación Integral, Butterfly World Ecuador, el portavoz informativo digital. Hoy me saco el sombrero ante Andrés Varona, el mejor colorista de Imbabura. Y estamos en un lugar súper especial. Andrés, cuéntame, ¿quién eres tú? Porque eres un gran personaje. Quiero que nos cuentes a todos cuál es la esencia de Andrés Varona. Bueno, ante todo, muchas gracias. Me siento muy complacido de estar aquí el día de hoy. Bueno, Andrés Varona, yo soy venezolano, nací en Venezuela, en un estado llanero. Creo que una de las cosas, o lo que es mi esencia como tal, previene directamente por el lugar donde vengo, porque es un estado llanero y las personas cuando son del llano, que es como la gente de campo, creo que siempre es la que guarda esa esencia de que son personas más hogareños, tienden a concientizarse un poco más, porque desde trabajar en el campo es donde empieza como el valor de las cosas, porque el campo te permite a ti conocer lo que es como la esencia de la vida, desde donde naces, trabajar para obtener el beneficio, tu comida, estudios, el crecimiento personal de uno. ¿Cómo vienes de Ecuador? ¿Por qué decides que Ecuador sea tu país de residencia? Bueno, realmente pienso que yo no elegí venir a Ecuador. Ecuador me eligió a mí, porque realmente no era mis piensos venir aquí. Yo solamente cuando salí de mi casa solamente pensé estar en Colombia y era un cierto tiempo y ya de ahí me regresaba a mi casa, pero cuando me vine aquí fue una decisión que tomé en 5 minutos, porque yo cuando fui a la embajada a la embajada en Colombia no me podían ayudar con mi visado. Me negaron lo que fue la visa para estar allá, porque yo siempre quise estar legal, y fue una decisión en ese momento: o salía del país o regresaba a mi casa. ¿Ya? Y una decisión difícil. sí. Y yo decía, bueno, si me voy allá, o sea, no conocía a nadie, o sea, aquí no conocía a nadie, solamente estaba una persona con la que yo hablaba, pero no éramos amigos de toda la vida. Y estaba mi hermana, pero yo nunca quise tener dependencia a mi hermana directamente. Y dije, bueno, me voy a Ecuador. Le escribí a mi amigo y en 5 minutos él me respondió, y en 5 minutos yo tomé la decisión. ¿Y cómo decides que tu camino en la vida sea la peluquería y asesoramiento de imagen? ¿Cómo te vas por ese camino? El crecer, porque yo cuando quise hacer belleza, siempre me inspiré fue como en mi mamá, porque ella era como... Mi mamá era una mujer, es todavía una mujer de carácter muy fuerte, pero yo admiraba más cuando, por decir, mi mamá era una persona para trabajar. Ella salía a trabajar en botas, pantalón de jean, camisa, gorra, lentes, y como su trabajo era así de campo, o sea, el trabajo de campo siempre es mucho más fuerte, y entonces tenía que andar montado en motos, tractor, camionetas. Nunca era un vehículo en específico, pues entonces por eso tenía ella que andar así. Pero cuando íbamos a la iglesia, que era los días jueves o domingos, ella era otra persona, o sea, tenía otra apariencia. Entonces yo siempre valoré lo que era el ser mujer, porque mi mamá, cuando era una mujer es una mujer así muy sutil para las cosas, para arreglarse, para vestirse, muy sencilla como es ella. Y además de que yo nací en una familia donde había muchas mujeres, o sea, muchas mujeres. Y entre crecer en eso, yo creé mucha conciencia, porque para mí valorar la esencia de una mujer es siempre como algo muy especial, porque yo siempre he dicho que la mujer es un factor muy especial para la sociedad, y valorar la esencia de una mujer lo trabajó fue mi mamá, porque el ver a una mujer sola, cómo salía con 3 hijos, ella sola, sin un padre a nuestro lado, eso me llevó a mí a valorar lo que era ser mujer.
pero poder transformar a una mujer ya fue como al estudio directo, porque para poder yo irme por este ramo, o sea, yo tenía como 14 años y quería hacerlo, pero en una sociedad tan machista como es el ser latino, porque el latino por naturaleza tiende a ser muy machista. Yo quería romper con ese estereotipo, porque en mi país solamente una persona gay puede trabajar la peluquería, y yo decía, pero ¿por qué un hombre común no puede hacer peluquería como en otros países? Porque allá solamente si eras gay era que podías trabajar peluquería. Claro, ya se marca ese estereotipo en la sociedad. Era un estereotipo y yo quise salir de eso, pues. Claro, para la gente nunca fue algo común, pero a mí lo único que me importaba era mi objetivo, y mi objetivo era poder cambiar la vida de alguien a través de un trabajo, a través de un cambio de look, pero el perfeccionar fue con el tiempo, con estudios, con viviéndolo, la experiencia, conociendo a las personas, descubriendo a las personas, y nunca quise hacer eso, en realidad nunca lo quise hacer, pero cuando lo empecé a trabajar fue algo que a mí me gustó. O sea, cuando lo hice dije, wow, o sea, y no solamente de hacerlo, sino el poder ver cómo queda esa persona y cómo se siente esa persona después de un cambio de look, es como que lo que hizo que yo amara mucho más mi profesión ahora. Y aquí viene una parte importante que implica la transformación. Cuando tú quieres transformar vidas, te tienes que transformar tú primero. Entonces, les voy a contar cómo Andrés Varona transforma su vida para transformar otras vidas. ¿Cómo Andrés Varona se transforma? Bueno, pienso que una de las cosas para poder alcanzar lo que ha sido mi trabajo hasta ahora, ha sido más que todo como con el paso de los años, porque primero empecé a trabajar muy joven, era más jovencito, pues tampoco es que soy tan viejo, pero era más que dijera mi abuela, era más mozo. ¿Ya? Estaba más Perfecto. mozo. Entonces, con el paso de los años teniendo tantas vivencias y experiencias en vida, he podido como canalizar de cierta forma lo que es una transformación directa en mí, porque claro, tú puedes exponer de tu vida lo que fue tu niñez, lo que fue tu adolescencia y lo que es ahora siendo adulto. Y son etapas totalmente distintas, porque de niño quieres crecer, pero no sabes, como dice el dicho, bajo qué costo tú creces. Ahí en eso de que bajo qué costo. Yo entiendo que la oscuridad es parte de un proceso de transformación. ¿Quieres contarnos de esos momentos oscuros que Andrés Varona hizo que brille con luz otra vez? Claro, una de las cosas que más pudo haber marcado mi vida fue el hecho de haber permanecido por mucho tiempo en complacencia a las personas, en tener que actuar de una forma en el sentido de por lo menos no poder expresarte como tú eres o lo que tú quieres expresar al mundo, porque está la crítica directa de una sociedad. Más que expresar es como, por ejemplo, ponte, yo nunca fui un niño deportista, siempre me gustó mucho fue el arte, o sea, el arte desde pequeño me gustó pintar, me gustó dibujar, hacía murales, pertenecía a una polifónica de música, pertenecía a una estudiantina de música en el colegio. Entonces, como siempre me gustaba mucho el arte, no era común que a una persona le gustara tanto el arte. Entonces, poder expresar el arte de cierta manera bajo una sociedad no inclusiva, porque el hecho de no ser inclusivo es porque
a veces hasta por tu apariencia estética no eres inclusivo para muchas cosas. Te juzgan. Te juzgan. Y ya desde ese punto, crecer bajo esa conciencia como niño y llevándola a una parte adulta o de crecimiento, para mí fue bastante específico, porque yo siempre quise mostrar de mí mi esencia como yo soy. Lastimosamente, cuando la gente se muestra de esa forma, muchas veces no es querido, no eres querido, no eres muchas veces aceptado porque no eres común. Dejas de ser lo que hacen las demás personas para hacer lo que tú crees que es correcto para ti. Y pasar de esa fase a otra fue la parte dolorosa, porque el hecho de tener que ser independiente para mí, yo solo, actuar desde la independencia de mí, de mi trabajo, de mis cosas, crear esa independencia de vida. Porque comúnmente las personas, por lo menos aquí en Ecuador, es muy distinto el crecer. Porque por lo menos antes en la Venezuela, como dicen allá en Venezuela, en la Venezuela de antier, que era la Venezuela de antes, tú te tenías permitido soñar en que decías, bueno, a mis 25 años ya yo soy universitario, ya yo tengo una carrera universitaria, ya yo estudié, soy un profesional. Pero con el paso de los años mi vida no fue esa. Yo tenía una vida programada y de la noche a la mañana fue otra vida. Y fue como partir desde ser pequeño y vivir tantas necesidades, saber que la pobreza toca la puerta de tu casa todos los días, y exigirte eso desde pequeño para no vivir lo mismo es mucho más complicado. Porque ahí es donde toda tu vida cambia. Y transformar tu vida en base de todo lo que tú vives, porque solamente así puedes transformar tu vida, bajo lo que vives. Porque hay gente que no conoce la decadencia o la necesidad porque quizás nunca les tocó eso. Sus padres sí, pero sus padres trabajaron para que ellos no vivieran eso. Pero muy distinto cuando naces en un entorno totalmente distinto y te toca vivirlo y te toca afrontarlo, tú ya empiezas obviamente a crecer a conciencia mucho más acelerada. Porque eres un niño adulto y yo pasé a ser un niño a ser un adulto. Y en esos momentos en los que tú pasas de ser un niño a un adulto, ¿cuáles fueron esos momentos de quiebre de Andrés Varona que los viste como una oscuridad profunda en tu vida? Porque a veces esas cosas que nos pasan sí nos transportan hacia otros objetivos, pero también son necesarios esos procesos. ¿Tuviste esos procesos duros en tu vida? Sí, claro, desde pequeño, porque mi crecimiento, o sea, yo no sé, no hablo nunca en base de otras personas porque no hablo bajo la experiencia de otros, hablo desde mi propia experiencia, porque por lo menos yo puedo decir de mí que yo recuerdo cosas desde que tenía 3 años. Y tú dirás, pero como un niño de 3 años puede recordar cosas ya siendo un adulto. Hay personas que no recuerdan. Yo no recuerdo, por ejemplo, partes de su infancia, pero por lo menos yo sí. Y el hecho de crecer bajo el cuidado de mi mamá nada más, sin nunca tener una figura paterna, sí fue bastante complicado para mí, porque siempre creí que era necesario el hecho de tener una figura paterna en mi casa. Y nunca tuve ese privilegio, o nunca pude vivir esa experiencia de crecer con tu papá. Entonces esa creo que fue la primera vez que yo llegué a sentir un momento de oscuridad o un momento de dolor, porque claro, es bastante duro crecer y ver cómo los demás niños viven de cierta manera y tú no lo puedes vivir. El compartir de unos niños con tus padres y tú no poder compartir con tu papá. Y a veces no era ni siquiera por uno no querer o porque mi mamá nunca quiso, sino porque en realidad él nunca quiso ser padre. O con nosotros, pues, desde ese punto. Y poder superar esa etapa en mi vida para mí ha sido muy, muy icónica, porque creo que fue lo que más a mí me costó superar. Porque hasta ahora no digo que lo he superado a un 100%, pero existe un perdón en mi persona. Y desde esa base pues yo pude crecer, porque cuando cumplí los 18 años duré como
muchos años en donde sentí un odio muy profundo hacia mi papá, y era un odio porque era odio. Y viví situaciones que hoy las pienso y me río porque digo, wow, o sea, es increíble. El poder del perdón a veces nos hace vivir otras experiencias, porque cuando cumplí 18 años recuerdo que estaba en Valencia, que es una ciudad allá en Venezuela, y lloraba. Siempre en mi cumpleaños lloraba, porque no podía tener un cumpleaños feliz, porque siempre venía a mi conciencia el hecho de que mi papá nunca se hubiese acordado de mi cumpleaños cuando era mi cumpleaños. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿cómo tu papá se olvida hasta de tu cumpleaños, verdad? Pero cuando cumplí 18 años compartía mi vida con una persona, y esa persona me dijo un día, ¿por qué estás así? Y yo le comentaba el por qué, y él me dijo, ¿y qué ganas? Y ahí pude despertar, porque me daba cuenta que lo único que ganaba era atraso a mi vida. Cuando vives o pasas tu vida odiando a personas o a cosas, lo único que trae es atrasos. Y esos atrasos traen otras emociones, generan otras emociones. Emociones que dañan tu vida, tu parte emocional, tu parte psicológica, porque ya al estar emocionalmente mal, psicológicamente estás mal. Y aquí viene algo bien interesante que tú dices, que hubo una persona que te hizo cambiar un poco esa perspectiva y te transformó. Creo yo que en la vida las personas llegan para irte transformando, que luego tú transformas las vidas de otras personas. Y entonces, como Andrés Varona empieza a transformar vidas, y aquí les quiero contar algo súper especial, porque él llegó a transformar mi vida. Hace algunos años atrás, la mujer que ustedes ven aquí era totalmente diferente. Y yo llegué a las manos de Andrés con el corazón destrozado, ¿no? Y queriendo salir de un proceso emocional muy complicado, y conectamos enseguida, ¿no? Sí. Me acuerdo que ese día nos quedamos hasta que nos mandaron sacando el centro comercial, porque ya el cabello estaba listo, pero nosotros teníamos como la necesidad de transformarnos mutuamente. Sí. ¿Cómo Andrés Varona empieza a transformar las vidas de mujeres así como transformó la mía? Yo creo que eso parte desde la misma necesidad de que yo sentía, porque recuerdo que cuando fue mi crecimiento tenía tantas necesidades, además de necesidades externas, que es tu vida diaria, eran necesidades interiores que eran mías. Y recuerdo que no podía, o sea, comentaba como que siempre mi mamá para mí siempre fue un ejemplo de cambio, de lucha constante, del querer es poder, de si te lo propones lo vas a hacer. No lo tengo, pero ¿cómo hago? Entonces, cuando ya empecé a trabajar la belleza, yo siempre fui muy expresivo en cosas. Y yo soy muy creyente de Dios y de lo que Él hace en nuestras vidas. Y yo tuve un encuentro personal con Dios, y cuando digo un encuentro personal, hablo de una experiencia que fue mía. ¿Sobrenatural? Sobrenatural. Y cuando logré vivir esa experiencia, mi primera experiencia tenía 14 años. ¿Y qué sentiste? Y a los 14 años fui bautizado en el Evangelio, y fui el primer niño con 14 años siendo bautizado en una iglesia cristiana, en donde yo vivía. Wow. Porque para poder recibir el bautismo tú tienes que tener conocimiento de lo que haces. En cualquier religión que tú quieras ser bautizado, tienes que tener un nivel de conciencia. Y que ellos pudieran ver eso de mí hablaba un poco de lo que era mi madurez para las cosas. Y la transformación empezó desde que realmente pude conocer a Dios y llevar a Dios e interiorizarlo en mi vida. Muy pese a lo que era una religión, porque no lo viví como una religión, lo viví como una experiencia en mi vida, y hasta ahora sigue siendo una experiencia. Pero el transformar a una persona nació de ahí, porque yo pienso que es un don que Dios me dio. Y de momentos puedo conocer a la persona solamente con verle, y puedo sentir la necesidad que esa persona tiene. Hola, ¿cómo estás? Quiero conversarte acerca un poco de lo que es Andrés Varona como marca. Andrés Varona como marca tiene predestinado crear diseños o cambios de look directos, no solamente en mujeres, sino también en hombres.
Lo único que yo traje a la ciudad fue una innovación total en lo que es belleza, porque trabajamos con asesoramiento que va de la mano de un especialista que soy yo. Y aparte de eso, de poderte brindar una asesoría previa para poder diseñar un cambio de look, lo que nosotros queremos trabajar directamente es la conciencia en belleza. ¿Qué es crear conciencia en belleza? Porque la belleza siempre tiene que ser trabajada bajo una conciencia directa. Creamos cambios de look y más indirectamente trabajamos lo que es una parte, una herramienta muy personal, que eso le llamo yo, lo que nosotros le añadimos como marca es, y nos diferenciamos, es porque realmente te traemos y te permitimos vivir una experiencia totalmente única, que es lo que hace que pueda cambiar tu vida totalmente, porque un cambio de look va mucho más allá de solamente crear un diseño de color o mejorar tu apariencia física. Eso parte desde tu propia experiencia, y desde esa forma tú puedes llevarlo y concientizar al mundo a lo que es realmente crear un cambio de look. It tastes like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate.